hecho aquí unas denuncias muy importantes, muy graves, señor presidente. Yo creo que lo que está pasando en la superintendencia de las cajas de compensación, de subsidio familiar, es muy grave y es más grave aún cuando no se cuenta con la presencia de la superintendente para responder. Yo creo, presidente, que no debe quedar en saco roto el llamado de atención a esta funcionaria. Yo creo que la mesa directiva y su señoría deben actuar con toda la firmeza en este caso, porque lo que ha denunciado la senadora María Rosario es sumamente grave. La politización completa de esta superintendencia para convertir en feudos políticos y electorales a las diferentes cajas de compensación familiar que reciben unos recursos que se entregan a las cajas de compensación con esfuerzos muy grandes de las empresas y que afecta en Colombia la generación de empleo. Mucho se ha discutido sobre si es necesario o no acabar con ese subsidio, porque se ha convertido en algunos casos en una barrera para la formalización y para la generación de empleo. No se ha hecho porque se considera, y nadie está discutiendo, de la necesidad de las cajas de compensación, pero la politización y el daño que hacen al sistema de cajas de compensación, las que son mal manejadas y una superintendencia politizada, hacen un terrible daño a todo el gremio de cajas de compensación. Pero vale la pena decir algo que hace parte de este sector. En el año 2013 el sector contaba 43 cajas y tenía ingresos por 12 billones, de los cuales 4.5 era el 4% de subsidio, menos del 40%. Realmente estos se están convirtiendo en unos grupos económicos. Yo creo que ese es un debate que hay que dar. Yo no quiero comenzar a emitir un juicio en ese sentido, pero yo creo que eso es un debate que hay que dar, porque ya estas cajas de compensación se están convirtiendo en unos monstruos económicos. Eso no es negativo, pero yo no sé si hay que ir pensando en un mecanismo de transición en que estas cajas de compensación se conviertan en esos conglomerados económicos y dejen de ser cajas de compensación y dejen de estar subsidiados por otras empresas con las cuales compiten. Las otras empresas que las subsidian y después compiten con esas mismas empresas. Yo creo que es un elemento que vale la pena considerar. Me gustaría conocer la opinión sobre ese punto del señor viceministro. El segundo elemento que me llama la atención de todo esto que ha señalado la senadora María Rosario es que hay 6 cajas de compensación que están intervenidas. Es decir, de cada 7 cajas de compensación, una está intervenida. Si estas son organizaciones que viven del subsidio que le pagan otras empresas, imagínese usted si las dejáramos y que pagan menos impuestos y que tienen unas preferencias. Imagínese usted esas organizaciones compitiendo en condiciones normales. Algo muy grave está pasando en esas cajas de compensación. Y lo que hoy ha denunciado la senadora María Rosario es que las han politizado. Es que esas cajas de compensación, señor presidente, las están utilizando con fines politiqueros, para convertirlo en fortines burocráticos, en repartir contratación, en hacer lo que han hecho con muchas entidades públicas, y eso es completamente inaceptable. Es completamente inaceptable. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales. Uno, que lo ha reseñado muy bien la senadora María Rosario, el primero, que vale la pena estudiarlo un poco. Y debo, sin extenderme mucho, referirme a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar, Confamiliar. Confamiliar es una caja de 51.500 afiliados, los cuales llegan
a una población de 130.000 cartageneros o 130.000 personas, es decir, equivale a más del 13% o a casi el 13% de la población de Cartagena. Esa es la importancia de Confamiliar. Y Confamiliar, en su negocio, tiene un negocio que es, entre sus actividades económicas, tiene el negocio de EPS, la EPS Confamiliar. Señor viceministro y queridos colegas, yo tengo una práctica común. Yo visito todos los viernes religiosamente una comunidad en Cartagena, en el departamento de Bolívar, y hago varias preguntas que son siempre las mismas. Les pregunto por la seguridad, les pregunto por alguna cosa, y les pregunto por las EPS. Les pregunto a los ciudadanos qué EPS le está prestando un buen servicio y qué EPS le está prestando un mal servicio. En ese, digamos, encuesta informal que yo hago, siempre aparece entre las primeras EPS, o mejor dicho, entre las últimas EPS, o las EPS con peor servicio, la EPS Confamiliar. Incluso, el diario Universal hace pocos días, en febrero, con base a información a febrero de 2017, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, publicó el ranking de las peores EPS de Cartagena, y aparece Confamiliar como segunda. Y la personería distrital de Cartagena hizo también a su vez una encuesta, y de nuevo aparece Confamiliar como segunda. Y entonces uno dice, ¿es que es un problema la caja de compensación familiar? No. Esta es una caja de compensación que está intervenida desde el año 2014, que ya cumple 3 años de estar intervenida, porque la intervinieron en el mes de marzo del 2014, y que aún no resuelve los problemas, y que no se vislumbra una solución de corto plazo, que por el contrario, hoy presta el peor servicio en EPS en la ciudad de Cartagena, y que ustedes no se imaginan lo grave que es eso. Una EPS que presta un mal servicio cobra vidas en Colombia. Yo creo que eso tiene toda la gravedad. Incluso algunos usuarios tomaron la decisión de encadenarse hace pocos días, el 27 de marzo, hace un poco más de un mes, en la ciudad de Cartagena. Yo creo que ya es hora de que la superintendente le dé la cara, no al Congreso, sino a los colombianos, que resuelva estas inquietudes. Y por eso termino con lo que comencé. Esto es sumamente grave, señor presidente, y en términos coloquiales y costeños, lo voy a decir, la superintendencia no le puede seguir mamando gallo a los colombianos. Muchas gracias.